Ok, estamos prontos. Vamos con el mensaje para hoy. El mensaje de hoy está titulado La gloria que viene será mayor. La gloria que ven será mayor. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ageo, en el capítulo 2, versículo 9. Dice: La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Cuántos lo creen? ¿Amén? ¿Cuántos lo quieren? Bueno, y esa es mi oración. Creemos que la gloria de Dios está aquí. Pocos, ¿eh? ¿Creemos que la gloria de Dios está aquí? Ahora, creemos que la gloria del Señor está aquí, pero mi anhelo, mi deseo, mi oración es de que de aquí a 20 años, de aquí a 50 años, de aquí a 100 años o hasta que el Señor Jesús regrese una vez por su iglesia, su gloria permanezca entre nosotros. Pero no solamente que permanezca, sino que, como dice aquí este versículo, su gloria sea mayor. Su gloria sea mayor. Y esto lo digo ¿por qué? Porque en la Biblia encontramos un versículo que dice lo siguiente. Primera de Samuel 4, versículo 22. Nueva traducción viviente, nueva versión transformadora. Primera de Samuel 4, 22 dice: y luego dijo, la gloria se ha ido de Israel. La gloria se ha ido de Israel. Y mi oración es que no nos pase esto, que la gloria no se vaya de entre nosotros, que la gloria de Dios, la presencia de Dios no se vaya de nuestra iglesia. Mientras preparaba este mensaje, yo estaba recordando que una vez estaba leyendo un libro de Peter Wagner, no recuerdo el nombre del libro, pero sí recordaba de que en ese libro él contaba de todo lo que Dios estaba haciendo en diversas iglesias, en manera especial en Estados Unidos y algunas en Latinoamérica. Y me llamó la atención una de esas iglesias. Era de un pastor americano llamado Dennis Bennett, y él contaba su experiencia con el Espíritu Santo mientras estaba pastoreando esa iglesia, una iglesia grande en California. Y me acordé de esa iglesia y me puse a buscar en Google, comencé a googlear qué había sucedido con esa iglesia, porque ese libro ya tenía muchos años de antigüedad, así que tal vez la iglesia era mucho mayor. Pero cuando entré a Google y entré a esa iglesia, la primera imagen que me muestra Google sobre esa iglesia es la fachada de la iglesia, y en la fachada de la iglesia una gran bandera del orgullo gay, esa bandera arcoíris que representa el orgullo gay. La iglesia se había convertido en una iglesia woke. La palabra woke está ahora de moda, significa despertar en español, en portugués, pero el woke significa que se identifica con la identidad de género, se identifica con sexualidad, con el lenguaje inclusivo, con política, con activismo social, que no es tanto la palabra de Dios, sino que es las emociones. Y en eso se había convertido esta iglesia. En sus años de gloria, esta iglesia allá en California tenía unas 1,500, 2,000 personas. Pero las fotos que me mostraba allí Google, pues no habían ni 100 personas que se estaban allí congregando. La gloria de Dios se había ido de ese lugar. Lo mismo sucedió cuando quise ver qué estaba pasando con otra iglesia que Peter Wagner había mencionado en su libro y que realmente me había llamado mucho la atención. Y lo busqué y lo que encontré no fue lo que yo me había imaginado, porque tristemente el pastor que había llevado a esa iglesia un gran avivamiento había muerto, había fallecido. Y el sucesor, el siguiente pastor, lo que encontré es de que este hombre se había enriquecido con el dinero de la iglesia, con las ofrendas de la iglesia, y ahora estaba viviendo en adulterio. Por eso
La gloria de Dios se había ido de ese lugar. Y podría hablarles de más ejemplos. Y yo sé de que ustedes han leído o han escuchado de muchas iglesias, en manera especial en Estados Unidos, en Europa, iglesias que han cerrado, han fechado sus puertas, que ya no son más iglesias y se han convertido en bares. Se han convertido en jardines infantiles, Kodomo-en, aquí en Japón sería eso. Se han convertido en mezquitas musulmanas, iglesias cristianas. Se han convertido en lugares de yoga. Templos que en un momento habían visto la gloria de Dios. La gloria de Dios ya no estaba más en esos lugares. Por eso, mientras preparaba este mensaje, yo me preguntaba y le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué va a hacer de nuestra iglesia de aquí a 20, a 30, 50, 100 años? Porque lo que yo quiero, y espero que todos nosotros igual, lo que queremos para nuestra iglesia, para un futuro, es lo que dice aquí Ageo, que la gloria postrera sea mayor que la primera. Que la gloria que nuestros hijos y nuestros nietos disfruten sea mucho mayor de la que nosotros hoy estamos disfrutando. En la historia de Israel nosotros vemos que en varias oportunidades la gloria de Dios se fue de sobre Israel. Una de esas ocasiones fue cuando el ejército de los filisteos estaba atacando a Israel. La Biblia dice de que ya la presencia, la gloria de Dios se había ido. Dios había abandonado a Israel. Los filisteos le ganaban a Israel las batallas. Y entonces a alguien en Israel se le ocurrió una gran idea. ¿Por qué no traemos el arca del pacto? El arca del pacto en el Antiguo Testamento representaba donde la gloria, la presencia de Dios se manifestaba. Entonces, uno de estos inteligentes dijo, ¿por qué no traemos el arca del pacto al campamento de Israel? Para que la gloria de Dios, la presencia de Dios se manifieste y nosotros podamos ganar la batalla a los filisteos. ¿Y qué dice la Biblia? 1 Samuel capítulo 4, versículo 5. ¿Qué sucedió? Cuando los israelitas vieron que el arca del pacto del Señor llegaba al campamento, su grito de alegría fue tan fuerte que hizo temblar la tierra. Los israelitas se alegraron tanto de que el arca de Dios estaba ahora en el campamento, de que la presencia de Dios que simbolizaba esa arca estaba con ellos. Y entonces, cuando los filisteos se enteraron de eso, entraron en pánico y dijeron lo siguiente, verso 7, mismo 1 Samuel 4, verso 7, la segunda parte. Esto es un desastre. Nunca antes nos hemos enfrentado a algo así. En otras palabras, nunca antes nos hemos enfrentado a la gloria de Dios. Pero los capitanes del ejército filisteo también no eran cobardes. Versículo 9 dice lo siguiente. Filisteos, peleen como nunca antes. Si no lo hacen, seremos esclavos de los hebreos, así como ellos han sido esclavos nuestros. Peleen como hombres. Así que los animan allí los capitanes del ejército filisteo a pelear contra los israelitas. Y entonces los filisteos pelearon contra los israelitas con desesperación y de nuevo derrotaron a Israel. ¿Qué pasó? Si el arca del pacto estaba en el campamento israelita, ¿por qué perdieron? Porque la gloria de Dios, porque la presencia de Dios ya estaba con ellos. ¿Y qué nos muestra esto? Que de nada vale tener templos majestuosos, tener predicadores impresionantes de renombre, tener grandes músicos, si la gloria, si la presencia de Dios no está allí presente. De nada vale. De nada vale. Podemos tener los mejores músicos, los mejores predicadores, pero si la presencia de Dios no está allí, no tiene ningún valor, no tiene ningún sentido.
Pero no solamente eso, sino que dice de que los filisteos capturaron el arca, o sea, entraron al campamento porque habían derrotado a los israelitas, tomaron el arca y mataron a los sacerdotes Ofni y Fines, que eran los dos hijos del sacerdote principal, Elí. Tal vez ustedes conocen la historia. Entonces, Elí, que era el sacerdote principal, y sus dos hijos, los dos hijos murieron, los mataron los filisteos. Y cuando Elí se enteró de lo que había sucedido, la Biblia dice de que se cayó de la silla, de la cadera, se cayó de espaldas, de costas y murió el hombre. Se murió el sacerdote. En otras palabras, él estaba diciendo, bueno, la Biblia no lo dice, pero yo lo digo entre palabras. Mejor me muero antes que perder la presencia del Señor. Y tal vez eso sería lo que nosotros deberíamos decir siempre. Mejor morirnos si no tenemos la presencia de Dios con nosotros. Si no andamos día tras día sin la gloria, sin la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero no solamente se murió Elí, sino que la esposa de uno de sus hijos, o sea, la nuera del sacerdote Elí, dice de que dio a luz, estaba grávida, estaba embarazada, dio a luz y le puso a su hijo de nombre Icabod. Icabod significa la gloria se ha ido de Israel. Ahora la pregunta es, ¿por qué se fue la gloria de Dios de Israel? ¿Por qué la gloria de Dios abandonó a Israel? Y la respuesta la vamos a encontrar 2 capítulos antes de lo que hemos leído. Así que yo tengo algunas razones por las cuales la gloria de Dios se fue de Israel. Así que vamos con la primera. ¿Qué hizo que la gloria de Dios se fuera de Israel? 6 razones. La primera, mal fruto en la familia. Regresamos 2 capítulos antes, 1 Samuel capítulo 2, y vamos a leer el versículo 12. 1 Samuel 2, verso 12, dice: ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor. Hay otra versión que dice que eran unos perversos. Y aquí quiero hacer algo de énfasis, porque se está refiriendo a los 2 hijos del sacerdote principal, Elí. Y hoy en día, nosotros podemos ver que muchos de los hijos de los pastores o de los líderes han perdido las iglesias, la gloria de Dios, por causa de los hijos. ¿Por qué razón? Porque muchas veces los hijos delatan cómo son sus papás. Un pastor puede estar fingiendo que vive en santidad, pero la Biblia dice en el libro de Lucas, y aquí alguien está tomando nota, apunte, 6:44, dice que el árbol se conoce por su fruto. Si tú quieres saber realmente cómo es ese pastor, cómo es ese líder, mira a sus hijos. Mira a sus hijos. Sus hijos los están delatando. Y yo doy gracias a Dios porque los hijos de nuestros líderes aquí en la iglesia son hijos que están en los caminos del Señor, que de una u otra forma están teniendo allí temor del Señor. Pero tristemente hoy muchos hijos de líderes y de pastores, como dice aquí este versículo, son unos sinvergüenzas, unos perversos, son unos impíos como lo fueron los hijos de Elí. ¿Y saben por qué? Por la dualidad de sus papás. Porque una cosa son ellos en la iglesia, los santos, el líder, y otra cosa es lo que son dentro de casa. Y en realidad lo que son dentro de casa es lo que verdaderamente son. Pero otra razón por la que muchos hijos de pastores o de líderes son impíos es porque hoy en día ya no se predica del pecado en las iglesias. Hoy en día se habla mucho de positivismo, de que todas las cosas van a ir bien, pero ya no se habla del pecado. Y hoy en día hay muchos cristianos que no saben realmente lo que es
pecado. La gente ya no sabe que mentir es pecado. La Biblia dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. ¿Sabías tú que decir groserías, palabrones, es pecado? Que beber alcohol es pecado. Que tener sexo con la novia, con el novio, es pecado. Pero también la Biblia dice que enojarse, irarse, odiar, sentir celos, seúmes, quejarse, juzgar, es pecado. Practicar brujería, hechicería, feiticería, idolatría y muchas cosas más son pecado. Pero lamentablemente hoy en día eso no se enseña en las iglesias. Y el cristiano hoy en día no sabe que todo eso es pecado. Y es por eso que muchos hijos de líderes, de pastores, por causa de ellos, que viven una vida desordenada, la gloria de Dios se ha ido de esas iglesias. Pero una segunda razón que yo encuentro es la siguiente. Vamos con la segunda. Desconocimiento de Dios. Desconocimiento de Dios. Y quiero regresar una vez más al versículo anterior que leímos. 1 Samuel 2:12. Ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor. Si vamos a la Biblia en portugués, Almeida, dice que ellos no conocían al Señor. La Reina Valera dice que no tenían conocimiento de Dios. Y hoy en día hay muchos cristianos e incluso hay muchos predicadores que no leen la Biblia. Yo creo de que lo peor que nos pasó a los cristianos es de que nuestras Biblias se convirtió en esto, en celulares. Yo doy gracias a Dios porque hay unos hermanos, pocos hermanos, que traen sus Biblias. Incluso me han pedido, pastor, no pase el versículo tan rápido, díganle hacia ahí arriba que demoren un poquito para poder buscar. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque en nuestras Biblias de papel, cuando tú lees un versículo y eso te llama la atención, Dios te habla, ¿sabes lo que tú puedes hacer? Tú lo puedes subrayar, sublinear, marcarlo allí. Tú me puedes decir, pastor, pero en el celular también me gusta este versículo, yo lo marco y sale ahí amarillo, lindo, ya está marcado. Ahora yo te pregunto, ¿y el día que lo quieres encontrar, cómo haces? En la Biblia de papel tú ojeas y lo encuentras, ahí estaba. Yo recuerdo de que yo tenía mi Biblia subrayada de colores, estaba prácticamente allí. La había marcado por temas. Cada tema tenía un color. Yo recuerdo de que había marcado un color para versículos que era relación con Dios, otro lo que eran promesas de Dios, era sabiduría, vida práctica, guerra espiritual, evangelismo. Y entonces yo podía diferenciar rápidamente por causa del color de qué se trataba ese versículo. Lamentablemente hoy día con la tecnología hemos cambiado nuestras Biblias de papel por el aplicativo en la Biblia. Pero yo te animo de que en tu casa, cuando leas la Biblia, usa la Biblia de papel. Usa la Biblia de papel. La puedes allí subrayar. Yo recuerdo de que habían versículos que el Señor me hablaba y yo le ponía ahí la fecha, le ponía la data. 10 de agosto de 1900, no va a ser muy antiguo, 99. Okay. Y entonces después de algunos años tú vas a pasar y dices, el Señor me habló este día. O yo recibí este versículo el día de mi cumpleaños, de mi aniversario, cuando pasé al frente y lo marcas allí. Cosas que muchas veces tú no lo puedes hacer en el aplicativo. Pero hoy en día hay muchos cristianos y aún pastores que no leen la Biblia. Y por lo tanto no conocen al Dios de la Biblia. Mira, si tú quieres conocer a alguien, tú tienes que pasar tiempo con esa persona, conversando con esa persona, sabiendo sus intereses, lo que le gusta, lo que no les gusta.
De esa manera tú vas a conocer mejor a esa persona, pasar tiempo con ella, con él. Y lo mismo pasa con Dios. Precisamos pasar tiempo con Dios. Solamente voy a conocer a Dios más profundamente cuando yo pase tiempo con Él en el secreto, como dice la Biblia. En el lugar secreto. Separa un lugar todos los días. Y lo mejor, mira, lo mejor es tener un mismo horario todos los días. Porque si tenemos el horario vara en cualquier momento, muchas veces no lo podemos cumplir. Pero que podamos tener un tiempo con el Señor a la misma hora, todos los días, para que podamos conocer al Señor, oírlo. Porque a veces creemos que pasar tiempo con Dios es solamente hablar, sacar todo lo que yo tengo y todos mis pedidos. Pero pasar tiempo con Dios es también poderlo escuchar, guardar silencio y esperar de que Dios nos hable. Escuchar su dulce voz, pasar tiempo con Él. El apóstol Juan, Joao, dijo lo siguiente en su carta de primera de Joao, capítulo 2, versos 3 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, versos 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, si tú quieres conocer a Dios y no ser como los hijos de Elí, si tú quieres saber qué le agrada a Dios y qué le desagrada a Dios, tienes que leer la Biblia, tienes que leer su palabra. Tercera razón por la cual la gloria de Dios se fue de Israel. Tercero, menosprecio a lo sagrado, menosprecio a lo sagrado. La Biblia dice de que los hijos de Elí tomaban para ellos mismos lo mejor de las ofrendas. Vamos a leerlo. 1 Samuel 2, versos 13 y 14. Estoy leyendo todos en la Nueva Traducción Viviente, en una versión transformadora. ¿Okay? Dice verso 13, ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes. Mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía, 14, el sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. O sea, los israelitas venían para traer su sacrificio, para adorar a Dios, que era lo que se acostumbraba en los tiempos del Antiguo Testamento. La gente tenía que traer un sacrificio, o sea, un animal. Pero estos hijos sinvergüenzas hacían de que el sirviente tomase un tenedor grande, un garfo tremendo, y pudiese sacar allí lo mejor para ellos. O sea, estos hijos se quedaban con el bife, con la alcatra, se quedaban con el chorizo, se quedaban con la grasa, especialmente todo para ellos. La gente traía un sacrificio para el Señor. Pero estos dos sinvergüenzas se quedaban con las ofrendas que era para el Señor. Verso 17, 1 Samuel 2:17. Así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Ahora tú puedes pensar, pero pastor, una bobada, si todos traían carne bastante, un poquito que ellos pegaban, ¿no? No, la Biblia dice que para Dios era gravísimo. Ahora yo quiero preguntarte, ¿cómo tratas tú el sacrificio, porque la Biblia lo llama así, el sacrificio de la alabanza y la adoración a Dios en tu iglesia? ¿Cómo tratamos
el tiempo del obor, el tiempo de las alabanzas. Porque hay gente que cree que el culto en la iglesia, lo importante es la predicación, el mensaje. Y que todo lo demás es un relleno. Es un tiempo para esperar a los hermanitos que llegan tarde al culto. Cuidado, cuidado con los que creen que el tiempo del obor, de alabanza, es simplemente un relleno. No lo es. Eso es menospreciar lo que más le agrada al Señor. Porque lo que más le agrada al Señor es de que su pueblo, su iglesia, le alabe, le cante, lo adore. Así que, ¿por qué te cuesta llegar a tiempo al culto? Te preguntan esta tarde. Y dice de que estos jóvenes menospreciaban las ofrendas que se les da, que traía el pueblo para el Señor. Yo te pregunto, ¿qué hacemos nosotros con esas ofrendas? ¿Traemos nuestras ofrendas, nuestros diezmos al Señor tal como Él nos lo manda? Y yo sé de que por allí muchas veces por el YouTube me ven algunos pastores que no se identifican. Pero si por ahí hay algún pastor que me está viendo, yo quiero decirte también cómo tratas tú los diezmos y las ofrendas de tu iglesia. Porque las ofrendas y los diezmos le pertenecen al Señor. Tú no eres el dueño de eso. Solamente somos, dice la Biblia, mayordomos, administradores de lo que el Señor ha colocado. No es un negocio. No es un negocio. Por eso pasó lo que pasó con los hijos, con Israel, por causa de los hijos de Elí. Fíjate lo que dice Ageo. Más una vez, Ageo, capítulo 1, verso 4. Fíjate lo que dice el Señor. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? ¿Por qué ustedes tienen de todo y mi casa pasa por necesidad? Y eso el Señor no solamente nos lo dice a los pastores, nos lo dice a cada uno de nosotros. Nos lo dice a cada uno de nosotros. Y el Señor dice, miren lo que les está pasando. Ustedes esperan cosechas, colectas abundantes, pero lo que reciben son escasas. Y no solamente eso, cuando traen esas colectas, esas cosechas a sus casas, yo las hago desaparecer con un soplo. Y es por eso de que muchos no prosperan. Cuarta razón. Inmoralidad y alcohol. Inmoralidad y alcohol. La otra razón por la cual la gloria de Dios se había ido de Israel fue porque una vez más los hijos de Elí eran unos inmorales sexualmente. Primera de Samuel 2, verso 22. Versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, estos hijos sin vergüenzas se aprovechaban de su posición, porque ellos también eran sacerdotes, se aprovechaban allí de su autoridad. Pero ay de aquellos que están haciendo eso, porque no solamente están pecando contra Dios, están pecando contra esa menina, están pecando contra ese menino, están pecando contra su familia, pero también en contra de su iglesia. Y cuidado porque todos los casos de inmoralidad están relacionados con el alcohol. Y esto lo hemos visto en el mundo cristiano muchas veces. Yo recuerdo que hace, no sé, tal vez un año, 2 años atrás, yo les conté algunos testimonios que había leído de famosos predicadores en Latinoamérica que habían caído en el pecado por causa del alcohol. No voy a dar el nombre,
Pero, por ejemplo, dice, una mujer sacó a luz el pecado de uno de los más conocidos predicadores en Latinoamérica. Y ella decía en su testimonio, tuvimos una aventura amorosa con mucho alcohol. Yo pregunto, ¿qué hace un pastor tomando alcohol? O un líder de la iglesia. ¿Qué hace con una persona que no es su mujer, no es su esposa? Otro testimonio decía, salimos de un club nocturno a las 2 de la mañana y en el carro me violó. ¿Qué hace una mujer cristiana saliendo de un bar con un hombre casado? O lo ponemos al revés. ¿Qué hace un hombre de Dios en un bar con una mujer que no es su esposa? Y eso es la noticia porque es espectacular, porque salió en relación a pastores, pero sucede con simples cristianos creyentes dentro de la iglesia. El alcohol embrutece. No tienes más sentido de lo que estás haciendo. El alcohol desinhibe. Ya el pudor se acaba. Y es la puerta abierta a los demonios. ¿Sabías tú que por 5 minutos de placer estás destruyendo un matrimonio? Pero no solamente estás destruyendo un matrimonio, sino que estás destruyendo tu futuro y estás quitando la gloria de Dios de tu iglesia. Porque es lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero también hay parejas, hay casais que no esperaron que la iglesia los case y se fueron a vivir juntos. Resultado, la mujer quedó embarazada, quedó grávida. ¿Quién sabe por qué? Bueno, sabemos por qué. Tomaron la cuota inicial antes de tiempo. Y después esperan que la iglesia los case. Pero nos casamos por lo civil en la prefectura, en la municipalidad, hace 4 meses. ¿Y por qué no esperas 4 meses? ¿Para qué quieres casar? Ya estás casado. Ya estás casado. Aguanta 4 meses. Porque lo importante no es el papel que asignaste allí en la municipalidad, en la prefectura. Y aquí más fácil, colocas el INCAN y pronto. Pero no es eso, es el compromiso que tú haces delante de Dios, ante la iglesia, ante tu familia. Y quiero que sepas, aquellos que están aquí, los que nos están viendo por la internet, que si tú o tu novio o tu novia no tienen dominio propio, como dice la Biblia, antes de casarse, tampoco lo tendrán después. Tampoco lo tendrán después. Tú vas a ser infiel o te van a ser infiel, porque no tuviste dominio propio. Va a ser fácil caer. Entonces, esta fue una de las razones, inmoralidad sexual, por la cual la gloria de Dios se fue de Israel. Quinta razón que encuentro aquí. Rebeldía e irreverencia. Rebeldía e irreverencia. Primera de Samuel capítulo 2, versos 22 al 24. Ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de que lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Elí les dijo: he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos, los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Y ahí está el papá.
hijitos, ¿por qué hacen eso? No se molestaba el hombre. Ahora, bien dice la Biblia que Elí ya era viejo, pero estos dos jóvenes ya no eran unos bebés. Ellos tenían la responsabilidad, aún más como sacerdotes. Pero aquí vemos la rebeldía de los hijos, porque ellos no le hicieron caso a su padre. Y la Biblia, fíjate lo que dice sobre la rebeldía. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 23, la primera parte. Una traducción viviente, una versión transformadora. Dice, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. O sea, aquel que practica la hechicería es lo mismo, vamos a hablar al revés. Aquel que es rebelde, la Biblia lo compara con aquel que practica la hechicería. O sea, le abre la puerta a los demonios. Le abre la puerta a los demonios. ¿Y sabes tú por qué hay muchos cristianos que no se congregan? Porque son rebeldes. Porque son rebeldes. Yo conozco a muchos. Muchos uno va a conversar con ellos, son aduladores con el pastor. Le pasan la mano y que pastor, y que este predica muy bonito, y que esto y que el otro, pero no vienen a la iglesia. ¿Y por qué se van de la iglesia? Porque tú le llamas la atención, porque tú los corriges, porque tú los pones allí en disciplina. Y entonces se rebelan, se vuelven rebeldes, no vienen más a la iglesia, yogan la culpa, le echan la culpa al pastor, le echan la culpa a los líderes, le echan la culpa a la iglesia. Pero la rebeldía es una de las causas, de los motivos por los cuales la gloria de Dios se va. Y la sexta razón, permisividad. Permisividad. El sacerdote Elí fue permisivo. Ya vimos que él confrontó a sus hijos, hijitos, ¿por qué hacen esto? No fue fuerte, no fue duro. Los hijos no le hicieron caso. Pero ¿cuál fue su mayor error? Y no estoy diciendo de que ya era viejo, que no iba a agarrar un palo y pegarle, bater, ya no podía hacer eso. ¿Saben cuál fue el error del sacerdote Elí? Permitir que ellos sigan ministrando. Que ellos sigan ministrando, que sigan siendo allí sacerdotes. Porque Elí sabía que ellos estaban blasfemando contra Dios. Y sin embargo, no los paró, no los refrenó. La permisividad es grave. Yo predico contra el pecado y cuando alguien peca, lo corrijo, pero también soy misericordioso. No es de que le corto la cabeza y le doy un chute y lo mando fuera de la iglesia, no. También soy misericordioso porque Dios ha sido misericordioso conmigo. Pero llega un momento en que la persona continúa y continúa y continúa en lo mismo, en que Dios dice, basta. Hasta aquí. Y es lo que pasó con los hijos del sacerdote Elí. Él no los corrigió, no les puso un alto. Dios hizo de que los filisteos los maten a estos dos jóvenes. Finalmente, hubo familiaridad, hubo irreverencia ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando los filisteos, les conté al comienzo, cuando los filisteos se llevaron el arca del pacto, que estaba allí en el campamento de los israelitas, se lo llevaron allí a su tierra, lo que ellos hicieron fue que lo metieron el arca en el templo de su Dios, al lado de la estatua de su Dios, el dios Dagón. Y dice que allí pasó la noche. Y cuando fueron a ver a la mañana siguiente, encontraron de que la estatua del dios Dagón se había caído y estaba quebrada. Y estaba quebrada. Y no solamente eso, dice la Biblia que Dios castigó a la gente de esa ciudad con tumores. Primera de Samuel, capítulo 5, versículo 8. 1 Samuel 5:8 dice:
De modo que convocaron a los gobernantes de las ciudades filisteas y les preguntaron: ¿qué debemos hacer con el arca del Dios de Israel? Porque ellos vieron el poder de Dios, ellos vieron la gloria de Dios, ellos vieron de que esa estatua de su Dios, de su gran Dios Dagón, estaba caída y estaba destrozada. Y no solamente eso, sino de que la gente del pueblo comenzó a aparecerles tumores por todo el cuerpo y comenzaron a preguntarse: ¿qué hacemos? ¿Por qué? Porque hubo irreverencia. ¿Cómo van a poner a Dios en el lugar donde Él se manifestaba, que era el arca del pacto, en un templo de un Dios pagano al lado de un ídolo? Y debido a eso hubo un castigo de parte de Dios. Entonces, cuando consultaron y preguntaron: ¿qué vamos a hacer?, dice de que los brujos y los hechiceros allí entre los filisteos dijeron que pusiesen el arca del pacto en una carreta nueva que fuera jalada por 2 vacas que acabasen de tener cría, y que ya nadie tocase eso porque tenían ahora temor. ¿Pero qué pasó? Los filisteos también eran curiosos. Medios latinos tal vez. Primera de Samuel, capítulo 6, verso 19. Primera de Samuel 6, 19 dice: pero el Señor mató a 70 hombres de Bet-Semes porque miraron dentro del arca del Señor. La curiosidad mató al gato, hay un dicho que dicen, Estos hombres quisieron ver qué hay de adentro, que dicen que ahí está Dios, que ahí está la gloria. Abrieron y dice que Dios los mató. Entonces uno se pregunta, y la gente tal vez pueda preguntar: ¿quién puede entonces estar delante de un Dios santo? Y es algo que muchas veces tal vez nosotros pasamos por alto o nos hemos olvidado. Que cuando nosotros venimos aquí a su casa, no venimos a ver a Marlí, que no la veo hace una semana, o a conversar con mi hermana Teresa. No, venimos aquí a adorar a Dios. Venimos aquí a encontrarnos con la presencia de Dios, con un Dios santo. Y la Biblia dice que es santo, santo, santo. Yo te pregunto a ti en esta tarde: ¿qué es lo más importante para ti en medio de la adoración? ¿Qué haces tú mientras adoras? ¿Será que mientras estás adorando sientes el celular pi, 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 y entonces ves un mensaje y comienzas a responder allí el mensaje? ¿O te entra una llamada y entonces sales allí con el celular afuera para responder la llamada? Santidad de Dios. Santidad de Dios. Muchas veces permitimos o hacemos que la gloria de Dios se vaya por por ser irrespetuosos, por no tener cuidado ante la santidad de nuestro Dios. Cuidado con la familiaridad. Porque ya conozco la música, yo sé, en el boletín está cuál es la música que va a seguir. Cuidado con la familiaridad. Cuidado con cantar sin adorar. Porque podemos cantar por cantar, podemos cantar porque leemos allí en el slide la letra. Pero lo importante es que podamos cantar adorando a Dios. Lo importante es que nosotros podamos cantar allí al Señor aplaudiendo o levantando las manos o pulando y saltando cuando Yasumi nos hace pular y pular ahí 20 minutos. No importa. Pero estamos adorando ahí, Señor. Cuidado con la familiaridad, porque estamos delante de Dios Santo. Yo quiero invitarte en esta tarde, ponte de pie allí. Que podamos
podamos orar y aprender de lo que pasó con Israel, de lo que pasó con estos hijos allí de Elí. Porque yo me imagino de que estos hijos de Elí, por ser sacerdotes, ellos tenían que conocer el Antiguo Testamento, conocer las leyes. Pero ellos vieron: hago esto y no pasa nada, hago el otro y no pasa nada. Y muchas veces nosotros somos así. Pecamos y no pasa nada, y vuelvo a pecar y no pasa nada. Pero llega un día en que Dios dice: basta, basta. Y la ira de Dios cae. Pero entre tanto, hasta que llega la ira de Dios, hemos permitido que la gloria de Dios se vaya de nuestras vidas, de nuestras familias y aún de nuestra iglesia. Es que en esta tarde nosotros podamos pensar, recapacitar y entender de que con la gloria, con la presencia de Dios, no se juega, no es una brincadera, no. Es algo que nosotros tenemos que aprender, respetar. Fecha tus ojos, cierra tus ojos. Y Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta tarde. Comenzamos el mensaje diciendo, Señor, lo que dice el libro de Ageo, que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y nuestra oración, Señor, es de que tu gloria permanezca en este lugar. No solamente hoy, no solamente mañana, no solamente la próxima semana, no solamente de aquí a un año, 10, 15, 20 años, no sé. Que la gloria postrera de este lugar sea mayor que la primera. Que nuestros hijos, nuestros nietos puedan disfrutar de tu dulce presencia, Señor. Que ellos puedan crecer, Señor, en un ambiente de gloria, donde cada día, Señor, ellos puedan sentir el toque tuyo en el nombre de Jesús. Pero también vamos a pedirle perdón al Señor. Vamos a pedirle perdón al Señor porque ninguno de los que estamos aquí somos santos. Y el Señor nos manda a ser santos. Y somos santos cuando el Señor nos perdona, cuando el Señor nos limpia. Así que únete a mí en esta oración y dile: Señor, yo te pido perdón por todos los pecados, Señor, que tal vez hemos cometido y que hemos mencionado, Señor, en esta tarde, a lo largo, Señor, de este mensaje. Te pido perdón, Señor, oh Dios, porque no he sido responsable en leer tu palabra, Señor. Perdón, Señor, por no conocerte como debería conocerte. Perdón, Señor, por no pasar tiempo, Señor, delante de tu presencia. Perdón, Señor, porque muchas veces he menospreciado la alabanza, un louvor, porque ya me he acostumbrado a eso. Perdón, Señor, oh Dios, si es que hay pecados sexuales que hacen que tu gloria, Señor, se vaya. Perdón, Dios. Perdón, Señor, por el alcohol, por la bebida. Porque en vez de depender de ti, Señor, dependo de algo que me hace sentir bien por unos minutos, unas horas, pero luego vuelve a ser peor, Dios. Perdón, Señor, por la rebeldía. Perdón por el orgullo. Perdón, Señor, porque podemos venir a la iglesia y parecer santos y estar, Señor, todos los cultos, pero yo sé en mi interior que soy un rebelde. Y te pedimos perdón, Señor. No queremos que tu gloria se vaya, Señor, de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestra iglesia.
Queremos adorarte a ti, Señor, con todo nuestro ser. Tú que eres santo, santo. La Biblia dice que los ángeles claman: santo, santo, santo. Y queremos, Señor, unirnos a ese coro celestial y querer pedir, Señor, que tu santidad pueda llenar nuestras vidas y no menospreciar, Señor, tu dulce presencia, tu gloria, Señor, sobre nosotros. Llénanos, Señor, y úsanos, porque no solamente se trata de nosotros, se trata, Señor, de las siguientes generaciones. Se trata, Señor, de nuestros hijos, de nuestros nietos, que ellos también, Señor, puedan conocerte y puedan adorarte como tú quieres que lo hagan. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. As muitas gerações redidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção.
aplausos al Señor. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.